Listo. Bueno, ahora sí hay suficientes, entonces vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y comenzamos también con oración. Querido Padre Celestial, nos has dado regalos preciosos que no merecemos. Hoy consideramos tu regalo de las personas que has puesto como autoridades sobre nosotros y el regalo de la vida. Convéncenos de nuestro pecado y danos el alivio del mensaje de tu Hijo. Guíanos a una apreciación más profunda por estos regalos tuyos y ayúdanos a caminar en este mundo pecaminoso de tal manera que te honremos de la manera posible. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Un momento. Aparecieron unos dibujos aquí que necesito quitar. A ver. Ahí está. Ok. Bueno, como siempre, vamos a repasar brevemente nuestra relación con Dios. ¿En qué se basa nuestra buena relación con Dios? ¿Quién puede indicar, ya recordando? ¿En qué se basa nuestra relación con Dios? Una buena relación con Dios. En Jesucristo, pastor. Muy bien. ¿Y qué es En lo que todo, Cristo ha hecho para reconciliarnos con Dios y darnos una buena relación con Él? en todo lo que hizo en su vida, cumpliendo todo lo que le ha dicho Dios que cumpla, todas las leyes, y en su muerte ya eh, pagando todos los pecados que nosotros tenemos. Ajá. Y buena respuesta, pero un poco más claridad con respecto a la primera parte. ¿De qué manera nos sirve el hecho de que Él obedeció toda la ley de Dios? ¿Cómo nos beneficia eso? Pastor, creo que nos beneficia en la justificación, en el perdón, en la aceptación como sus hijos, como sus verdaderos hijos, por la Con obra que Cristo su, con su vida perfecta no ganó el perdón. Él ganó el perdón con su muerte en la hizo. cruz, último día. Pero ¿qué nos ganó? ¿Qué es el beneficio de su obediencia de los mandamientos durante su vida? Que Él nos sustituye, Él es nuestro sustituto allí en el cumplimiento de la ley perfecta de Dios. Ok, nosotros no hemos obedecido la ley de Dios, pero Él exige que obedezcamos y eso tiene que cumplirse. Por eso envió, pues viendo que no lo habíamos hecho, envió a su Hijo para hacerlo por nosotros, en nuestro lugar, como nuestro sustituto. Y al hacerlo perfectamente, Él, a todo el que cree en Él, atribuye su santidad y su obediencia a nosotros. Así que Dios nos ve como habiendo llevado esa vida santa nosotros mismos. Tenemos eso en nuestra cuenta, aunque no lo hemos hecho, pero ya es una obediencia nuestra que Jesús nos ha regalado. ¿Todos han entendido esa parte? Sí. Sí. Muy bien. Amén. Bienvenido Kevin y también Renzo. Bienvenidos Bienvenido, a pastor. la clase. Buenas noches, pastor. Bien, ¿alguna pregunta sobre este repaso sobre nuestra relación con Dios? Si no, vamos a parar esto e ir de una vez al video para esta noche. Bien, y también voy a apagar los micrófonos de todos para que no se escuchen los ruidos de fondo. Ya vamos.
Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos. Bienvenidos a nuestra quinta lección sobre el catecismo. Hemos llegado a un punto de división en los 10 mandamientos. ¿Recuerda usted cómo Jesús resumió los mandamientos? En Mateo capítulo 22 se le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más grande. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Usando la descripción de la ley hecha por Jesús, muchos han dividido los 10 mandamientos en dos grupos. Los primeros 3 tratan directamente de nuestra relación con Dios. Los mandamientos restantes se centran en nuestra relación con los que nos rodean. Hoy comenzamos el segundo grupo. ¿Debo obedecer y honrar a un mal gobierno? Esa es una pregunta difícil, ¿verdad? No nos cuesta pensar en ejemplos de líderes que se preocupan más por ellos mismos que por su país o por su gente. ¿Cómo quiere Dios que actuemos? Hoy examinaremos los mandamientos 4 y 5 para ayudarnos a abordar este problema. El cuarto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que disfrutes de una larga vida en la tierra. Dios ha elegido colocar a las autoridades sobre nosotros como su representante. Las autoridades más familiares para nosotros son nuestros padres, pero por nuestro propio bien, Dios también ha colocado representantes sobre nosotros en el gobierno, la iglesia y en nuestros trabajos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud y comportamiento hacia aquellos en autoridad? Escuchemos los siguientes versículos. Efesios 6, 1 y 2. Hijos, obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo. Hebreos 13, versículos 7 y luego el 17. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Obedezcan a sus pastores y respétenlos. Romanos capítulo 13, versículo 1. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios, las autoridades que han sido establecidas por Dios. Además, Dios no solo quiere la acción externa, sino la actitud correcta. En Colosenses 3, Dios nos dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Cuando obedecemos a nuestros padres, a nuestros maestros, la policía, el gobierno, nuestros jefes o cualquiera que tenga autoridad sobre nosotros, en realidad estamos obedeciendo a Dios. Dios nos está sirviendo a través de estas autoridades. ¿Cómo nos sentimos? Hemos siempre respetado a nuestros padres, pastores y presidentes. ¿Quién puede hacer esto permanentemente? La verdad es que yo no, al igual que cualquiera. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede reclamar correctamente el beneficio de la promesa relacionada con este mandamiento, porque ninguno de nosotros lo ha cumplido. Es bueno recordar que su propósito principal es mostrarnos nuestro pecado. Al mismo tiempo, el mandamiento nos señala a nuestro Salvador, quien obedeció y honró a sus padres y a las autoridades perfectamente en nuestro lugar. Recordemos que Jesús pagó el castigo completo que merecemos por nuestra desobediencia a las autoridades que ha puesto sobre nosotros. Ahora, mi corazón dice con gozo: yo quiero honrar a mi padre y a mi madre y a los que están en autoridad. Lo mismo se aplica también a todos los otros mandamientos. El quinto mandamiento dice: no matarás. La vida es un don precioso de Dios. El tiempo que Dios nos da aquí en esta tierra es nuestro tiempo de gracia. Es el momento en el que debemos nosotros ser llevados a la fe en Jesús. Nadie, aparte de Dios, tiene el derecho de acortarlo, porque no hay segundas oportunidades después de la muerte. Necesitamos apreciar y proteger el precioso don de la vida. El siguiente evento en la vida del rey David se basa en los mandamientos 4 y 5 para enseñarnos cómo Dios quiere que tratemos a un gobierno malvado. El primero
de Samuel, capítulo 24, David fue perseguido por el rey Saúl. Saúl no quería que David fuera rey, a pesar de que Dios había designado a David como el próximo gobernante. Un día Saúl y sus soldados buscaban a David en el desierto. Saúl entró en una cueva para aliviarse sin darse cuenta de que David y sus hombres estaban en la misma cueva. Los hombres de David le susurraron: esta es una oportunidad perfecta para matar a Saúl. David se negó a matar a Saúl, aunque se arrastró y cortó la esquina de su túnica para que Saúl se diera cuenta de que su vida se había salvado. La siguiente parte del relato es significativa. La Biblia dice: después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle daño a mi Señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él. Con estas palabras, David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. David se negó a hacerle daño al rey Saúl, porque reconoció a Saúl como su autoridad. Él estaba dispuesto a esperar en el Señor. O sea, Dios quiere que obedezcamos y honremos a las autoridades que nos ha impuesto, incluso cuando son egoístas e injustas. Seguimos el ejemplo de Jesús, que enseñó que las personas deberían pagar impuestos, incluso al gobierno romano corrupto. En Hechos 5, versículo 29, las autoridades gubernamentales ordenaron a los apóstoles que no hablaran acerca de Jesús. Los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Si alguien, padres, jefes, gobiernos o líderes de la iglesia, nos piden que hagamos algo pecaminoso, debemos rechazarlo. Aparte de eso, deberíamos obedecer a nuestras autoridades. Eso no significa que no trabajemos por medio de las vías establecidas y piadosas para hacer cambios. Pero por gratitud hacia el amor inmerecido de Dios por nosotros, queremos honrar, obedecer y orar por las autoridades durante todo el proceso. Gracias de nuevo por ver el video. El mandamiento del Señor es puro. Da luz a los ojos. Hasta la próxima. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. ¿Alguna pregunta sobre el contenido del video? Bueno, si no, vamos a ir a las preguntas de repaso que nosotros tenemos. Para Sí, esta... tengo preguntas. Ok, listo. Sí, ¿cómo podemos nosotros honrar cuando un gobierno, tenemos un dictador, tenemos a un tirano? ¿Cómo podemos hacerlo, pues? Obedecer todo lo que la ley que él establece indique, a menos que, y eso era lo que dijo el video, si manda a hacer algo que Dios prohíbe, entonces ahí vamos a obedecer a Dios antes que al hombre. O si prohíbe algo que Dios manda, por ejemplo, extender o hablar del evangelio, como eso era el caso de Pedro y Juan, el concilio les mandó no hablar de Jesús y ellos dijeron: lo siento, él quiere que lo hagamos, entonces vamos a hacerlo. Vamos a desobedecerles a ustedes, pero obedecer a Dios. Y entonces, esas son las únicas excepciones. Entonces, honramos al gobierno cuando no montamos una rebelión, cuando otros quieren hacerlo, sino que nos sometamos a las leyes, aun cuando sean difíciles. Y es interesante que Dios dio ese mandato de obedecer a las autoridades, también las autoridades civiles, en Romanos 13, 1 en adelante. Ese mandato dio a los
cristianos de Roma. Estaba hablando del gobierno romano, que era uno de los más corruptos, los que más eran opresores de los cristianos. Aún a ese gobierno, Dios, por medio de Pablo, les mandó, sométase a toda autoridad establecida porque por Dios es establecida. Si un gobierno permite manifestaciones, uno puede participar en eso mientras no haga violencia y mientras el propósito no es derrocar el gobierno actual. ¿Sí? ¿Me entiende? Es difícil en muchos casos. Y yo tengo que admitir que en la guerra revolucionaria en la cual los Estados Unidos se libró de Inglaterra, era malo que los cristianos participaran. No era correcto. ¿Sí? Nosotros nos damos gracias a Dios que ahora ese estado, ese país existe, nos ha dado mucha libertad y por medio de este país el evangelio se ha extendido a muchas partes. Pero aún así no significa que fue establecido correctamente por medio de una revolución. ¿Sí? Ok. Pero Dios hasta puede usar una revolución por los que no son hijos suyos para llevar a cabo su voluntad. Y así ha hecho. Sí, eso es muy duro, muy difícil ahora en Venezuela. Pero esto es lo que Dios dice al respecto a la tentación. Es decir, sí, en ese caso sí vale hacer la revolución y derrocar. No, para el cristiano no es correcto. Ok. Muy bien, buena la pregunta. Difícil, pero Pero más difícil aún es mantenerse imparcial en el mensaje de la iglesia a fin de que no se vaya a uno u otro bando. sí, es correcto. Claro, la Biblia enseña que somos ciudadanos de dos reinos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y ahí sí, Dios no quiere que la iglesia se meta en asuntos del gobierno o de la política. Pero al mismo tiempo, uno es ciudadano de un país y tiene ciertos deberes como ciudadano en cuanto al país. Si el país le manda a la guerra, entonces habría que participar, habría que ir, mientras sea una guerra defensiva y no ofensiva para tomar otro país. Cosas así. Entonces, eso crea dificultades. Pero en cuanto al partido, ahí la Biblia no manda, pero bueno sería buscar uno que sigue más los principios que Dios ha establecido en su palabra, pero sin decir absolutamente que una persona del partido contrario no puede ser cristiano por pertenecer a tal partido. No, eso no se puede, no queremos hacer, ¿sí? Respetar a los del otro partido también y desear que vengan al conocimiento de la verdad salvadora en Jesús para ser salvos. Eso es nuestro deseo cuando vemos personas de un partido que no corresponde a lo que uno piensa es mejor para el país. Ok, muy buena la pregunta. Entonces podemos, a menos que haya otra, vamos a ir a las preguntas de repaso para esta lección. Y la primera pregunta es, ¿cómo resumió Pastor, Jesús? ¿Sí? estaba analizando algo sobre, dice que debemos de someternos y obedecer a las autoridades, Sí. ¿cierto? Pues Eh, queremos hacerlo. Es el deber, pero viendo hoy pues, sí, siga. eh, debemos obedecerlo, es nuestro deber de obedecer, pero también nos lleva que dice que debemos de pedir a Dios, orar por estas autoridades también, Ajá, que correcto. Dios sea quien los tome y le ayude a ellos. Pero en este tiempo, cuando nuestros gobiernos se han levantado en una forma de corrupción, ¿ya? Ajá, Y podemos ver que tantos líderes cristianos se han infiltrado dentro también del gobierno a vivir de tales cosas.
es algo duro para uno comenzar a obedecer en este sentido de que ellos digan cosas que a veces eh, aparentemente tienen ideas buenas, ¿ya? Ajá, Aparentemente tienen cosas buenas, pero en el fondo, su trasfondo no es nada bueno, llevando a cabo de pronto el texto que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son caminos de muerte. Entonces, yo creo que es algo duro de uno vivir en un gobierno donde se ve tanto la corrupción, se ve tanta podemos decir, se me va la palabra ahora mismo, la corrupción, tanta la desigualdad social, todas estas cosas que se ha ido ajá, proyectando en el gobierno, que en cierto sentido la iglesia también ha ido sufriendo por parte de esa situación que se ha ido dando. Entonces, ajá. es algo como bastante crítico para uno obedecer, aunque la palabra no lo dice, pero a veces uno se queda como viendo, ¿será o no será? Gracias. Bueno, no ha dicho nada específico, así que es difícil para mí responder específicamente. Pero la regla que ya no vamos a querer obedecer por ser regla o por ser ley o por ser deber, sino en gratitud a Dios por todo lo que Cristo hizo por nosotros, que era mucho más difícil para Él vivir en este mundo y sufrir esa persecución y morir en la cruz y sufrir el mismo infierno por nosotros que cualquier sufrimiento de nosotros o de la iglesia. Pero eso no significa que no hay sufrimiento, no, sí, pero solo Él entiende. Y cuando Él es el que manda, entonces sométese al gobierno, obedézcalo, claro, en todo menos lo que contradiga lo que Dios ha mandado o prohibido. Entonces vamos a querer luchar para hacerlo por gratitud. Parte del propósito del mandamiento también, especialmente cuando vemos situaciones difíciles, es que el propósito del mandamiento es ayudarnos a ver nuestro pecado. Entonces, si vemos que más bien en nuestro corazón hay rebelión, un deseo de derrocar, eso es pecado y este mandamiento nos ayuda a ver eso. Y entonces ya apreciar el hecho de que Cristo sí obedeció a los gobernantes perfectamente, se sometió a Pilato, a la muerte que injustamente eh, mandó que sufriera. Todo era completamente injusto, pero se sometió. ¿Sí? Entonces, Él, viendo lo que Él hizo por nosotros, es nuestra motivación para luchar. Sabemos que ninguno de nosotros lo vamos a hacer perfecto, pero ya no hay necesidad de hacerlo perfecto porque lo perfecto lo hizo Jesús. Entonces, pero queremos, si en lo posible, hacerlo lo mejor que podamos para mostrar una verdadera gratitud. Sí, usted ha dicho, es difícil para el cristiano, difícil para la iglesia, sí. Era difícil para la iglesia en la época de los romanos. Eh, Eran perseguidos grandemente, tuvieron que tener su iglesia bajo tierra, en túneles, en cavernas. Eso sí es difícil, era difícil. Y era a esa iglesia que tuvo que unirse en cavernas que Pablo envía esta carta de los romanos para los romanos y que también sirve para todos nosotros. Entonces, eso muestra que realmente no hay excusa, aunque sí vamos a querer comprender lo difícil que puede ser para una persona que vive en tal país o una iglesia, una congregación que sufre de esa manera. Sí, no vamos a negar que es difícil, pero nuestro motivo para luchar, para hacer lo difícil, es todo lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Entendió, Edinson? ¿Algo más sobre eso? Ok, hermano. Y otra Sí, cosa, sí,
No Gracias. vamos a probar lo que el gobierno hace cuando hace cosas contrarias a la palabra de Dios. Pero mientras nosotros no tengamos que hacer lo mismo, o sea, no estamos desobedeciendo el gobierno, sino no aprobando lo que hace. Solo cuando manda a nosotros algo que es contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, en un momento el gobierno de los Estados Unidos mandó a todas las iglesias que tenían instituciones a hacer disponible la pastilla del día siguiente, o sea, la pastilla abortiva. Y nuestra iglesia dijo, no, eso es contrario al quinto mandamiento, no lo vamos a hacer. Y gracias a Dios esa ley se vino para abajo, pero eso podría haber anulado, o sea, llevado a nuestra iglesia a la extinción. O sea, el gobierno podría haber enviado a todos los pastores a la cárcel por quebrantar esa ley, pero estaban dispuestos a sufrir eso. O sea, eso sí era un mandato contrario a la palabra de Dios que era necesario desobedecer. Pero aunque el gobierno actúe corrupto, no significa que nosotros tenemos que hacer lo mismo y ser corruptos también. Sí, claro, si si un líder de la iglesia también se hace líder en el gobierno y el gobierno le pide también participar en la corrupción, ahí sí, lo correcto sería que ese mismo líder diga que no. Entonces me quito de este puesto. No puedo seguir en él si tengo que hacer lo corrupto como ustedes. Entonces renuncio. Eso sería lo correcto en ese caso. También usted mencionó que muchos líderes de la iglesia están metiéndose en la política. Eso mismo, o sea, si lo hacen en nombre de la iglesia no es correcto. Y no están entendiendo que el mejor bien es de predicar el evangelio. La política no va a resolver ningún problema espiritual, que es el problema más grande. Sí puede resolver problemas terrenales, aunque no hace eso muy bien a veces tampoco. Pero si uno tiene opción para escoger entre puesto en el gobierno para ayudar terrenalmente, socialmente, los problemas o el otro es predicar la palabra de Dios, mucho más valoroso sería optar por participar en la obra de la iglesia de proclamar la palabra de Dios. Eso es una ayuda mucho más grande a todos que resolver problemas políticos, ¿sí? Y eso muchas iglesias no entienden bien. Piensan que su papel también es remediar los problemas sociales y eso no es el papel de la iglesia de ninguna manera. Pero miembros de la iglesia, si tienen ese talento, son libres para participar también en el gobierno, si tienen ese deseo y talento, mientras no sean seducidos a participar también en la corrupción. Y creo que ese era su punto, ¿verdad? O uno de los puntos. ¿Algo más, Edinson, sobre eso? Ok, hermano. No, me estaba recordando de un texto que dice que si la sal se corrompiera, Ajá. no podíamos Si hacer pierde nada. su sabor. Si pierde su sabor. Yo creo que ahí cabe pensar de que como cristianos debemos de pararnos en la brecha cada día y analizar qué es lo que estamos haciendo frente a la situación que se está viviendo hoy en día, Ajá. marcando la diferencia. Muy Gracias, bien. hermano. También dando testimonio con nuestro ejemplo. Lo único que cambiaría en lo que usted dijo es debemos hacer. Nuestra motivación ya no es eso. Entonces los cristianos vamos a querer por gratitud a Dios. Es mejor manera de decirlo. Meternos en eso. Ser ejemplo, aun cuando sea difícil para los demás, para que otros puedan ver nuestro ejemplo y también ver algo positivo y ser atraídos. Y también querer ellos mismos seguir el ejemplo. Entonces sí vale la pena eso. Muy bien, muchas gracias, Edinson.
Entonces, volviendo otra vez a estas preguntas del video, ¿cómo resumió Jesús la ley entera? Se puede hacer con una sola palabra. El amor. Muy Pastor, bien. la resumió en dos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero los dos Y también se puede resumir en una sola palabra, que es amor. Sí, pero ya la segunda parte muestra que ya hay amor en dos direcciones. Amor a Dios y amor al prójimo. Muy bien. ¿Y cuáles mandamientos impiden que amemos a Dios? ¿Y cuáles piden que amemos al prójimo? Los Los primeros tres. Los primeros tres, amor a Dios, y obviamente ya 4 a 10, amar al prójimo. Exacto. Bien, vamos a ir a la próxima pregunta. Aparte de nuestros padres, ¿quiénes son algunas de las autoridades incluidas en el cuarto mandamiento? Gobierno, nuestros jefes en el trabajo Muy bien. y la policía. También policía es parte de las autoridades del gobierno, ¿sí? Sí. El hermano decía padre, pastor y Ah, autoridades pastor. O sea, líderes de la iglesia, ¿sí? de la También. iglesia En y las en el autoridades. colegio, maestros, sí. Muy bien. Todos esos Dios quiere que respetemos y obedezcamos cuando estén puestos sobre nosotros. Bien. Próxima pregunta. ¿Qué protege Dios en el quinto mandamiento? La vida. Muy bien. Y no solo la vida, ¿qué más? Eso es lo principal, sí, pero ¿qué más protege en ese mandamiento? ¿Alguien recuerda? Porque como en parte del significado del mandamiento, Martín Lutero dijo, velar por la propiedad no, eso es en el séptimo mandamiento, pero hacer bien al prójimo. ¿Sí? Entonces no solo es la vida, sino el bienestar físico. ¿Sí? También eso es parte, no hacer ningún daño a nuestros prójimos, golpeando, entonces, o algo así, o haciéndole daño de ninguna manera, sino buscar su bien. Eso es parte del mandamiento en sentido positivo. Muy bien. Ahora sí, una pregunta que ya hemos hablado un poco. ¿Cómo actuamos bajo las autoridades malignas y corruptas? ¿Cómo vamos a querer actuar? Orando por ellos. Ok, muy bien. ¿Qué más? Igual debemos obediencia y respeto en cuanto a lo que Ok, no sea contrario a la palabra de Dios. muy bien. Sí, pero sí respeto, ¿sí? Aunque Sí. eso no significa aprobar la corrupción. No, no vamos a aprobar, pero aún así respetar a los gobernantes, aun cuando no son honestos. Que no quiere decir otra vez que vamos a aprobar o decir bien cuando hacen mal. No. Bien. Próxima. ¿Cuándo quiere Dios que nos neguemos a obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros? Cuando nos ordenan hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Ok, muy bien, exactamente. ¿Y qué dos maneras podría haber para quebrantar la voluntad de Dios si nos manda?
o si mandan algo que Dios ha Prohibido. prohibido, o si prohíben algo que Dios ha Aborrece. mandado. Sí, Amado. Amado o prohibido. Aborrece. ok, sí, muy bien. Listo. Bueno, ahora vamos vamos a desarrollar un poco estos puntos principales de esta lección que tiene que ver con el cuarto y el quinto mandamiento de honrar a las autoridades y no matar. Es especialmente eso vamos a necesitar definir un poco más, porque en el hebreo realmente la palabra no es tanto matar, sino cometer asesinato. Y hay una gran distinción y muchos no hacen aplicaciones correctas del quinto mandamiento porque no entienden ese punto o ese significado de la palabra en el idioma original. Bien, ya vamos para el desarrollo. En el cuarto mandamiento, Dios habla acerca de nuestra relación con los que tienen autoridad sobre nosotros. Podrían no ser líderes perfectos, pero son líderes que Dios nos ha dado. Dios quiere que les honremos, sirvamos, amemos y obedezcamos en lo posible, como hemos dicho, a menos que manden algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Quién iba a decir algo? Ok. Podrían no parecer grandes buenas obras, pero basado en los méritos de Cristo, obedecer a los que tienen autoridad sobre nosotros complace grandemente a Dios. Esto significa que una niña pequeña lavando los platos para su madre está haciendo una buena obra, agradeciendo a Dios. Significa que hacer nuestras tareas del trabajo, sin importar lo trivial, es una gran obra a los ojos de Dios. Significa que respetar las autoridades gubernamentales es muy bueno a los ojos de Dios. Todo queremos hacer en agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. El quinto mandamiento nos muestra otra manera en que podemos amar a nuestro prójimo. Dios quiere que cuidemos físicamente a los que están a nuestro alrededor y que evitemos comportamientos que los lastimarían. Queremos hacer esto con sabiduría para ayudarles a largo plazo. Mientras consideramos nuestras acciones con los que nos rodean, nos llamarán la atención nuestros pecados, porque ese es el propósito de la ley, de cada uno de esos mandamientos, mostrarnos cómo es que no los hemos cumplido, como Dios quiere. Entonces, esta es la ley de Dios obrando en nuestros corazones. Y el propósito de la ley es prepararnos para el mensaje del Salvador. Que Jesús obedeció perfectamente el cuarto y el quinto mandamiento por nosotros como nuestro sustituto a los ojos de Dios, ya que no los hemos obedecido perfectamente nosotros. Y nos perdona las ocasiones en que hemos pecado contra esos mandamientos porque Él murió para pagar la deuda de esos pecados. Esas buenas noticias nos dan gozo, que nos motiva a querer, a agradecer a Dios con nuestras vidas. ¿Preguntas hasta ahí respecto a ese pequeño desarrollo de la lección? Si no, ya vamos a ir a las preguntas de aplicación basadas en todo lo anterior. Entonces, primera, ¿está mal que los gobiernos practiquen la pena de muerte? ¿Qué piensan? Para mí sí. ¿Cómo? Para mí sí. ¿Por No qué? Sí, debería. pastor. Sí. ¿Por qué lo dice? Porque es que claro dice no matarás. Ahí está el problema.
que el mandamiento realmente no dice no matarás, sino no cometerás asesinato. Y asesinato es premeditado y es un acto de odio y de venganza. Y cuando el gobierno practica la pena de muerte, puede ser que algún gobernante o uno que lleva a cabo esa ejecución lo haga con odio en su corazón, pero no tiene que ser así. El que hace la inyección en los Estados Unidos es muerte por inyección, no es el que está, no está quebrantando el quinto mandamiento. ¿Y por qué podemos decir eso? ¿Qué dice Romanos 13 en cuanto a lo que los gobiernos, lo que Dios manda que los gobiernos pueden hacer? En el versículo Romanos 13, 4, pero si haces lo malo, entonces sí debes temer porque no lleva la espada en vano. Y la espada tiene el propósito de matar. También Dios ha dicho, el que toma la espada, por la espada morirá. ¿Sí? Y esa es la espada del gobierno, o sea, cuando el gobierno practica la pena de muerte. Entonces, según todo esto, el gobierno, Dios da a los gobiernos el derecho de ejecutar a las personas por sus crímenes. Es tomar una vida, pero no es asesinato. Y nosotros, claro, no tenemos derecho ni de matar a otro, aunque hay situaciones en las que sí. ¿Cuál sería una situación en la que nosotros mismos, aun como cristianos, podríamos tomar la vida de otra persona? ¿Alguien puede darme un ejemplo? En defensa propia. Ok, si es en defensa propia, ¿sí? O defensa de Otro, pues. sí. Uno ve a un hombre golpeando con una barra de hierro a una mujer en un callejón, y si tiene barra más grande uno, puede ir y golpear a ese, y si lo mata, ha defendido la vida de esa mujer, a la indefensa. Y eso también es un acto de amor, no es asesinato, porque asesinato, la definición es cometerlo, es un acto premeditado y cometido por odio o venganza, ¿sí? Y si uno está golpeando a uno para quitarlo de encima de otro indefenso, eso no es por odio o venganza, es por amor para proteger la vida de la persona que no puede defenderse a sí mismo, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, no es realmente no matarás, y muchos lo toman así y acusan al gobierno de quebrantar el quinto mandamiento si practica la pena de muerte. No es así. Está en su pleno derecho de hacer. ¿Han entendido? Lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. Aunque la Biblia Sí, lo pastor. dice. Yo lo entiendo, pastor. Entonces no está de acuerdo con la Biblia. Bienvenida, Cristina. Veo que usted vino. Buenas noches. Sí, Bueno, estoy escuchando, pastor. ok. Y Abel también. Bienvenido. Ok. Buenas noches. ¿Alguien más quiere hablar sobre este asunto de la pena de muerte? Sí, se presta a nuestro juicio para alguna injusticia, pero vemos también que Dios cuando sacó al pueblo de Egipto mandó a barrer algunas naciones a su alrededor. Ajá, sí, correcto. Entonces, En ese caso Dios lo mandó y no era homicidio, sino Dios estaba protegiendo a los mismos israelitas del paganismo de esos enemigos. Claro, primero dándoles oportunidad de arrepentirse. Por 40 años tuvieron oportunidad de arrepentirse porque noticias estaba llegando de todo lo que Dios estaba haciendo por medio de ellos y a favor de ellos. Y si Rahab en Jericó reconoció todo eso y por eso estaba arrepentida y quería unirse con el pueblo y fue permitida, todos los demás ahí también tenían esa misma posibilidad. Era solo después de entonces un persistente rechazo de él y su poder que hizo ese mandato a los israelitas, que
mataran a todos que estaban ahí. Y no era homicidio. Pastor. ¿Sí? Le agradezco, pastor, sí, me ha sacado de esa duda, porque yo en un principio, cuando usted hizo la pregunta sobre la pena de muerte, yo inmediatamente yo dije que no estaba de acuerdo, pero sí, realmente yo le entiendo que es por la autoridad que Dios le dio Ajá. precisamente a la autoridad, ¿cierto? De que Sí. ellos son los únicos que tienen el derecho de Correcto. ejercer de la pena de muerte, Pena de nadie muerte. más. Sí. Ajá. Nosotros Y no que la paga podemos del por pecado es la decisión muerte. propia salir a la calle y decir, ese sí es malo, lo voy a matar, porque está haciendo, no, ese derecho no tenemos nosotros, eso pertenece al Perfecto. gobierno. Muy bien. Que en cuanto a, yo mencioné brevemente la guerra. Entonces, hay un país atacando y eso es una guerra de autodefensa, ¿sí? Y el gobierno dice, mire, te mando a ti ir al ejército y participe, que defienda el país y que mate a los que vienen en contra. ¿Sería correcto que uno sea un soldado y mate al enemigo por orden del gobierno? Pastor, hace un tiempo yo tuve un diálogo con unos señores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y ellos dicen que en su organización ellos le prohíben a todo hombre que preste el servicio militar. Por eso, porque el que tiene una arma va a matar. Y yo le decía, no es posible. No tiene que ser pecado exactamente. No sé, o sea, si puede prestar servicio a un hombre para su país, el servicio militar, y ellos se niegan y dicen que que eso es pecado, que eso no se puede. Sí, ellos se basan en su razonamiento en eso, pero no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso no es pecado otra vez. De hecho, es acto de amor, porque si es una guerra de autodefensa porque otro país está atacando el nuestro y el gobierno dice todos los que tienen salud salgan para defender el país y si uno lo hace es amor porque otra vez ahí estamos defendiendo a los que no pueden defenderse, que son ciudadanos de este país. Eso es acto de amor, no es contrario a la voluntad de Dios. Igualmente, como no sería contrario a la voluntad de Dios, ir y golpear a un hombre que está robando o golpeando a una mujer vieja en la calle. No, sería correcto. Quizás primero advertirle, pero si, váyase usted, hágase al respecto. Bueno, entonces, ok, si él sigue golpeando a la persona indefensa, sí, sería acto de amor golpearlo para que no pueda seguir hiriendo a la persona indefensa. Entonces, si eso es correcto, si es acto de amor, igual sería ir al ejército y prestar el servicio cuando el gobierno lo pide, mientras, o sea, el uso del ejército sería de autodefensa o de nuestro país o vamos a decir un país vecino o aliado también está siendo atacado, correcto, sería ir y ayudar a defender ese país que está siendo atacado. Entonces, todo eso, vamos a decir, es guerra legítima. No sería correcto unirse si el gobierno manda, mira, nosotros vamos a ir y tomar Venezuela. Entonces, participen ustedes. No, solo para tener ese país con su riqueza. No, eso sería una guerra injusta y mejor sería decir, no, yo no puedo participar. Mándame a la cárcel si es necesario, pero en esa guerra no, porque ahí somos los atacantes en ese caso, sin justificación. Entonces, sí, hay guerras justas que son de defensa y guerras injustas que son simplemente para atacar y tomar las posesiones de otro país. ¿Entienden? Sí. Sí, pastor. Hay algo que de pronto uno analiza y piensa. Acá se dan muchas cosas de asesinatos cada momento.
que un homicida a sueldo va y asesina a otro sin tener ninguna relación con él, simplemente porque se está ganando un dinero. Ajá. Eh, Los sicarios de ¿Cómo Colombia. ese proceso? Correcto. Usted decía hace rato que mientras no sea con ira, ni venganza, ni nada de esto, no es matar. ¿Cómo justificamos ahora este proceso con esta gente que sin conocer a ninguno, solamente porque alguien le dijo, ve y me lo mata? Pero ellos están violando el hecho de que yo he dicho, o sea, que el gobierno tiene ese derecho, pero uno mismo no tiene derecho de ir y matar eh, por cualquier motivo. Aún si no es, bueno, se podría llamar también asesinato, pero es por dinero y para hacerse salir adelante. Y podemos ampliar un poquito esa definición entonces de homicidio también. Cuando no hay motivo que Dios ha indicado, vamos a agregar eso a la definición. Pero buen punto. Pero también, obviamente, si uno mata por dinero es pecaminoso, es contrario al quinto mandamiento. Profesor. ¿Sí? Hola, profesor. Sí. Está bien claro, digamos, la definición que usted nos ha hecho entre asesinato y homicidio. En el asesinato tiene que haber alguna premeditación, tiene que haber una planificación. Sí, eso sí, los sicarios, aquel que va a asesinar como el sicario, tiene que planificar. Sí, correcto. Es decir, lo de premeditado sí aplica, correcto. Muy bien. Sí, y planificado. Esa es una de las características del asesinato. Sí, correcto. En cambio, el tema del homicidio, hay pues por emoción violenta, bueno, tiene que haber alguna proporcionalidad, tiene que haber alguna desventaja en la que está la persona que ha cometido ese homicidio, ¿no? Yo creo que está bien clara esa muy bien. explicación que usted nos ha dado. Aún así voy a ampliar la definición, lo voy a poner de esta manera. El asesinato es un acto premeditado y cometido por odio o venganza o por otro motivo que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí creo que ya vamos a cubrir todo lo que, porque lo del gobierno sí es de acuerdo, está de acuerdo con la voluntad de Dios y no tiene que ser por odio o venganza tampoco. Muy bien. Ahora, la próxima pregunta relacionada. Primero, antes de eso, sigamos con ese. ¿Tiene que usar la pena de muerte un gobierno? O sea, ya hemos visto que puede, pero ¿tiene que usarlo? No, necesariamente. No. Puede usar su propia discreción, pero si lo hace, no comete pecado, no está quebrantando el quinto mandamiento. Pastor. Sí. Bueno, hay gobiernos que son o son ateos o no creen en Dios o son enemigos de Dios. Y entonces esos gobiernos cristianos que se encuentran por ahí, cristianos que van metiendo a la cárcel y hasta lo van sentenciando a muerte. En ese caso, ahí sí no tiene discusión, estaría en contra de la voluntad de Dios, ¿cierto, pastor? Aunque es la autoridad. No necesariamente. Un cristiano, si es su papel en el gobierno, tiene un papel en el gobierno, es darle la muerte a un cristiano por lo que ha hecho, por su fe, entonces podría hacerlo sin pecar, porque al final de cuentas, ¿quién realmente está dando la muerte? ¿El que hace la inyección o el que manda que fuera muerto? Es el que manda, es el que tiene la autoridad. El que hace la ejecución realmente no es el que está matando o quitando la vida de la persona. Entonces, a un cristiano sería muy doloroso, pero la Biblia no dice, no practique la pena de muerte si la persona es cristiana o si por otro motivo. Entonces, el gobierno tiene ese derecho y hasta muchos de los cristianos fueron sometidos a esa pena
por su fe. Sí, pastor. Pues yo lo que digo, pastor, es sobre la autoridad como tal. Esa es la que creo que va quebrantando el mandamiento, la Sí, autoridad. claro. No, sí, el gobierno usa mal y quebranta los mandamientos de Dios mucho, pero eso no vamos a poder cambiar nosotros, porque otra vez Dios no quiere que hagamos rebelión, aun cuando haga las cosas incorrectamente o injustamente. Entonces, pero pastor, eso va a resolverse Dios mismo en el día del juicio final. ¿Sí? Ahí va a llamar a las cuentas para dar cuentas los gobernantes que mandaron cosas así. pastor, ¿Sí? me recuerdo de un pasaje bíblico, ahorita que estábamos hablando de la situación de que coloca la inyección. Me recordaba del pasaje bíblico de David cuando mandó a Urias a que lo mataran. Y prácticamente el profeta le dice a él, tú lo mataste, ¿cierto? Aunque no fue él el que lo fue a matar, pero fue quien dio la orden prácticamente para que fuera asesinado. ¿Cuál es la pregunta? No Ya, es como solo una haciendo pregunta. comentario. No, sí, como un comentario sobre lo que usted estaba diciendo la rato. Ya, ajá. Claro, si uno es el brazo del gobierno a cargo de hacer esas cosas, entonces si su conciencia le indica, no, yo no, si él me ha mandado matar a un siervo de Dios, a un cristiano, y yo no quiero hacer, entonces puede negar de hacerlo si su conciencia le molesta, o renunciar a ese puesto. Esa es otra posibilidad para no tener que participar en ese acto de ninguna manera. Buenos puntos. ¿Puede haber algunos beneficios de la pena de muerte para la sociedad? Y si Dios ha mandado que el gobierno puede hacerlo o ha indicado que el gobierno puede hacer, tiene que haber un beneficio, pero ¿alguien puede pensar en algún beneficio que traería la pena de muerte? Yo creo que sentir temor, pastor, el temor a las personas a ver a lo que puede causar esa acción. Sí, es algo que preventivo, algo que ayuda para que otros no sigan ese mismo camino. Claro, y para los incrédulos lo único que tiene es amor. Eso no van a tener la motivación de amor por Cristo para evitarlo, aunque, bueno, algún cristiano también, su viejo Adán, también a veces necesita golpe de miedo en cuanto a eso para refrenar lo que desea hacer el viejo Adán. ¿Hay algún otro beneficio que tiene la pena de muerte? Sucede en los Estados Unidos, en muchos de los estados que son muy suaves en cuanto a la aplicación de la ley. Entonces, alguien que ha cometido homicidios lo dejan salir en muy poco tiempo. ¿Y qué pasa? Vez tras vez tras vez, vuelve a matar, vuelve a hacer una agresión. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pena de muerte? ¿Qué sería el resultado de eso? Yo creo que se libera Esa de misma, gente que está ocasionando muchos problemas a la sociedad. sí, Se es, le da es amor un a la margen, sociedad. Sí, se le da un margen de seguridad a la población para que no esté saliendo, como usted dice, sale, vuelve a delinquir, sale, vuelve a matar. Entonces se elimina nomás eso de raíz y la gente está más tranquila. sí, eso garantiza que no puede hacer más daño a la sociedad. Y hay excepciones, pero la experiencia ha comprobado y la historia indica también que mayormente lo que pasa es eso. La persona se ha acostumbrado a una vida fuera de la ley y a hacer lo que quiera hacer daños como quiera, robar, matar.
Entonces, mayormente, aun si dan pena de 4, 3, 5 años, cuando sale, vuelve a lo mismo. La gran mayoría de los casos, en este caso, no lo podrán hacer y la sociedad va a estar más seguros físicamente. Ujú. Bien, esos son unos beneficios y una de las razones por la cual Dios ha dicho, si haces el bien, estás bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Sí. Exacto, muy bien. ¿Bajo cuáles circunstancias podría un gobierno elegir no usar la pena de muerte? Bueno, es quizás tramposo, pero finalmente es en las circunstancias que quiera. El gobierno puede elegir cuándo usar o no usar ese castigo. Bien. Próxima. Ahora sí. ¿Qué nos dice la promesa agregada al cuarto mandamiento? Larga vida. Ok. Ujú. ¿Por qué a veces mueren niños que aún antes de poder haber quebrantado este mandamiento? Dios ha quebrantado su promesa en el mandamiento. Si alguien que ha sido muy juicioso para honrar a sus padres, pero aún así muere, Dios ha quebrantado su promesa. ¿Qué piensan? Mm. Ok, Yo creo les que no. ayudo. Tiene que ver con el propósito de los mandamientos de mostrarnos nuestro pecado, que significa que nadie ha cumplido realmente ninguno de los mandamientos. Esa promesa es para la persona que cumple el mandamiento. ¿Cuántos hay? ¿Quién en todo el mundo ha cumplido el cuarto mandamiento? Y cumplir significa perfectamente. Sí. ¿Hay alguien que ha cumplido el cuarto mandamiento? No, humanamente No. no. Entonces, ¿quién puede exigir a Dios el cumplimiento de la promesa de larga vida? Nadie, ¿verdad? No podemos exigirle eso. Y Él no quebranta su promesa si da la muerte o permite que alguien muera, aunque ha sido bastante juicioso en comparación a otros en su obediencia y el honor que dan a sus padres. Aún así no lo ha hecho perfecto, entonces Dios no quebranta su promesa, porque la persona no lo hizo perfectamente, ninguno lo ha hecho. Aún así, cuando Dios da larga vida, es por su gracia, pero muchas veces es también consecuencia de la persona haber respetado las autoridades. ¿Quiénes son los que pierden la vida más antes mayormente? Bueno, son los que se ponen en contra del gobierno, van quebrantando sus leyes, el gobierno va tras ellos y a veces mueren o por pena de muerte o en un tiroteo, lo que sea. También mayormente las leyes son para la salud y el bienestar de las personas. Si uno va a una velocidad mucho más alta que la que está por la ley y choque su carro y muere, fue porque quebrantó el mandamiento. Mientras otro que es juicioso y sigue las reglas, lo natural es que viva más tiempo, ¿sí? Y que su vida Ujú. sea más dichosa. Entonces, esta promesa aplica de esas dos maneras, pero siempre es por gracia cuando sucede que la persona vive una larga vida, pero a veces está relacionado también en la manera que ha obedecido el mandamiento. Bien, hasta ahí esa. Otro más. Casi ya terminó. ¿Qué aprendemos acerca del pecado en
en estos pasajes? Bueno, creo que ya no hay tiempo para verlos. Voy a simplemente leer Mateo 5, 21 y 22. Y ustedes han oído que se dijo al antiguo no matarás y que cualquiera que mate será culpable del juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ¿es pecado solo un acto externo, según esto? No necesariamente. Ajá. No, también lo que está en el corazón. Claro. Solo con una palabra, para Dios es igual al homicidio. Y Proverbios 30, 17, a quien mira con desprecio su padre y tiene un poco la enseñanza de la madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos. Uy, eso muestra que el pecado contra esos mandamientos es leve o grave. Gravísimo. Grave, Gravísimo. sí. Sí. Contrario, muchas veces los padres tratan como insignificante cuando sus hijos se burlan de ellos, cuando Ujú. abiertamente dicen no y no cumplen con su voluntad y Ujú. sonríen o algo así, o les ponen en la esquina por un rato, pero realmente son cosas graves. Y al final no es amor corregir en forma severa también a los hijos, porque si no, al final, cuando crecen, su vida va a ser mucho peor por no haber aprendido a respetar las autoridades. Bueno, ¿cómo podemos tener esperanza en vista de lo grave de nuestros pecados contra estos mandamientos? ¿Qué vimos en el video? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que merecemos el castigo, ¿verdad? Merecemos eso mismo, que los cuervos saquen nuestros ojos. Merecemos la espada del gobierno. Merecemos el ser expuestos al infierno de fuego. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué nos da esperanza viendo todos nuestros pecados y lo que merecemos al respecto? Cristo es la única esperanza, no queda otra. Ok, ¿y qué ha hecho Cristo para darnos esa esperanza? Cumplió nuestro sustituto. perfectamente la ley. Eso, y en este caso, Él cumplió el cuarto mandamiento y el quinto mandamiento perfectamente por nosotros como nuestro sustituto. Y el castigo del infierno que merecemos, Él lo pagó, Él lo sufrió por nosotros como nuestro sustituto una vez más. Bien, hasta aquí la clase. ¿Alguien tiene alguna respuesta o pregunta más? ¿Comentario? Ha habido preguntas muy interesantes e importantes que han hecho. Un comentario de negarse a las órdenes del gobierno cuando las parteras en Egipto se negaron Buen ejemplo. Sí. a asesinar a los niños recién nacidos. Ajá. Dios ahí mandó matar a esos niños y ellos rehusaron a hacerlo. Sí, y correctamente. Sí, porque entendiendo que el aborto también es una forma de dar muerte a inocentes. Bueno, ¿los niños son inocentes? Bueno, por lo menos no indefenso. Ok, es pecado, sí, eso es pecado, no es mandado, pero aun si es mandado por el gobierno, que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger la vida y mandar abortar ya sería un mandato para desobedecer, sí, correctamente. Bien, y eso es en cualquier edad cuando la madre está encinta, aún inmediatamente después de la concepción. O sea, por eso hemos dicho, hay pastillas que son pastillas del día siguiente, se dice, y ellos, si la mujer ha quedado embarazada, matan. Solo, claro, el feto solo tiene un día,
pero aún así es una persona y es homicidio. Ese tipo de pastilla usar para evitar que crezca o que nazca lo que ya ha sido concebido. Buen punto. Bien, si no hay más, vamos a terminar con oración. Pastor, finalmente, los niños son inocentes. Un bebé recién nacido es inocente, ¿cierto? Aunque puede que traiga un pecado original. No. No, el pecado original es un pecado que es enemistad contra Dios y que merece el castigo del infierno. Romanos 5:18, si quiere ver un pasaje al respecto. En cuanto al pecado original. Pastor, pero usted dice que no son inocentes los niños. No son. Sí son inocentes. Son pecaminosos. David confesó en Salmo 51:5, desde el vientre de mi madre, desde mi concepción, soy pecador. La Biblia dice, Pastor, todos han pecado, y eso incluye a los niños. Sí. Pastor, pero la inocencia es algo que uno, no es algo como que uno no es consciente. Me refiero a esa inocencia que uno no es consciente, pues, como bebé recién nacido. Pero aunque eso no significa que es inocente de sus pecados, es pecaminoso y merece la muerte. Mira lo que dice Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno, eso es el pecado original de Adán. La condenación vino a todas las personas, a todos. Esos, o sea, los niños también nacen bajo condenación y nada más solo por el pecado original. Pero no son inocentes ni siquiera de pecados cometidos. Y un ejemplo son Jacob e Esaú. Todavía antes de nacer ya estaban peleando con orgullo. Eso eran pecados cometidos antes de nacer. Entonces, Pastor, y si un niño muere, Pastor, y si un niño muere a los 2 años, a los 6 meses, a los 3 años, ¿y qué pasaría ahí entonces? Si no ha recibido el bautismo y si no llega a la fe, la Biblia dice, el que no cree será condenado. Entonces, si no ha llegado a la fe, va a ir al infierno. Hay solo 2 sitios para después de la muerte, o el cielo o el infierno. Y el que no cree y necesita creer para recibir el perdón de sus pecados, ¿sí? Y la vida justa de Jesús atribuida, entonces va a ir al infierno. Entonces, el bautismo sí garantiza que el infante va a tener fe, porque el bautismo salva, dice la Biblia. Entonces, por eso es un motivo bueno para bautizar a los infantes lo más pronto posible, para tener la garantía de que Dios, el Espíritu Santo, ya obró por medio del bautismo en ellos y son ya hijos de Dios. Y si mueren, van a ir al cielo. Pero si no son bautizados, si no son expuestos a la palabra de Dios, entonces van a estar sin fe y si mueren, van a ir al infierno. Grave asunto es. Y gran motivo para los padres, sí, aplicar el bautismo lo más pronto posible. ¿Entendió? Sí, muchas iglesias hoy en día dicen que no se debe bautizar a los infantes, pero porque dicen que son inocentes, no tienen pecado. No es así. Tienen el pecado original, pero también tienen pecados cometidos y están bajo condenación por esos pecados. Y necesitan fe, porque el que no cree será condenado. Y la Biblia no dice excepto por los infantes. Eso aplica a todos. Entonces necesitan lo que el bautismo ofrece. Lo que ponen en duda es la capacidad intelectual de los niños, pero vemos también allí en Juan el Bautista, cuando estaba en el vientre de su madre, cómo respondió a la palabra. Y Jesús, tomando unos niños pequeños, dijo, estos niños que creen en mí, si uno les cause tropiezo, serán echados al fondo del mar. Pero dicen que creen en Él. O sea, hay mucha evidencia en la Biblia que los infantes pueden tener fe, que en su forma básica no es un ejercicio intelectual, sino confianza en el corazón. Igualmente, como un bebé claramente confía en su madre más que en otros,
un bebé también puede confiar en su Salvador de esa manera, y eso es fe salvadora. Y esa fe es obrada por el bautismo, como indica Tito 3:5 y otros. Es un asunto que hemos tratado en otros momentos, y sí, es de gran controversia, pero la Biblia es muy clara. Y Jesús también manda a bautizar a los infantes, están incluidos. Lo siento, se apagó. ¿Me escuchan? Ya. Sí, pastor, ya. Ah, ok. Sí, Entonces, no sé Pastor. cuánto de eso escuchó. Sí, Oh, pastor, sí. yo quería hacerle una pregunta con relación a cuando Jesús le dijo, dejad venir los niños a mí porque de los tales es el reino de los cielos, y esos niños o era para bautizarlos o definitivamente ya eran del reino de los cielos. Mire, ahí si está sacado de su contexto, los que usan eso para decir que son inocentes y no necesitan ser bautizados. No, eso no es el punto. En el siguiente versículo dice, a menos que alguien reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Está hablando de su fe, del hecho de que tienen cuando el Espíritu Santo obra fe en ellos, es una fe ejemplar. Ese es el punto. Es que los niños no necesitan llegar a ser adultos para poder ser bautizados. Es el adulto que necesita llegar a ser niño con respecto a la fe. Eso es lo que dice ese versículo. ¿Y cómo es la fe del niño? Es una fe que no pone peros, no pregunta por qué. La fe de los adultos razona. O sea, llegar a la edad de razonamiento es algo negativo. Tiene algo negativo porque ya comienza a negar, a preguntar por qué, a poner peros, a razonar en contra de lo que la Biblia dice. El bautismo es especial para los infantes, es una manera de llevarlos a Cristo. Y cuando Él dijo, dejen que los niños vengan a mí, pero las personas rehúsan bautizarlos, están impidiendo que vayan a Cristo, porque por el bautismo el Espíritu Santo obra fe en Cristo en sus corazones. ¿Sí? Pero todo eso ya tienen su idea preconcebida, que ese versículo de que los niños son inocentes, y ese versículo confirma que son inocentes. No dice en ninguna parte que son inocentes. Dice que el adulto necesita recibir, o sea, creer en Cristo, recibir el reino de Dios es creer en Cristo, igual así como hacen los infantes, los pequeños. Ese es el punto de ese versículo. ¿Sí? ¿Entendió? ¿Escuchó? Quizás no. Sí, pastor. Sí, Ya. señor. Ok, muy bien. Sí, la mayoría han sacado fuera muchos versículos. La Biblia, yo estaba diciéndole, Jesús manda a bautizar a los niños cuando dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. A él dice, bautiza a todas las naciones. Y no dice, excepto por los infantes, excepto por los niños pequeños. No lo dice. Él no pone edad. Estas iglesias ponen edad. Dice, no, hasta 8, 10, 11, 12 años. La Biblia no dice eso en ninguna parte. Simplemente dice, bautícelos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también da todos los motivos para hacerlo. El bautismo salva. Es el lavamiento de la regeneración. Tito 3:5. A menos que uno nazca de agua y del Espíritu, está hablando del bautismo, no entrará en el reino de Dios. Hay mucho motivo para bautizarlos. Además del hecho de que Jesús lo manda. Pero es por el razonamiento que muchos no lo hacen. Razonan que no lo necesitan, no son pecaminosos, no necesitan ser lavados. Esos todos son razonamientos. O que necesitan poder hacer la decisión. Eso es un razonamiento y es falso. Nadie hace su propia decisión. El Espíritu Santo tiene que venir a uno y obrar en uno por su decisión. Vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí, dice la Biblia.
Nadie viene al Padre sino ninguno viene al Padre sino el Padre no lo trae. Ninguno viene a mí, dice. Nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. Eso es obra de Él. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, es don de Dios. Pero muchas iglesias enseñan, no, es tu decisión, es por ti, tú tienes que decidir. Todo contrario a lo que dice la palabra. Y es porque su razonamiento se ha metido y se ha interferido para contradecir lo que la Biblia claramente dice. ¿Sí? Eso podemos hablar más en otro momento, ya ha pasado mucho tiempo. Pero sí, es un punto donde hay mucha controversia, pero la pregunta es si lo que enseñan es realmente bíblico o si son deducciones de su razonamiento, y mayormente es eso, desafortunadamente. Bueno, si hay más preguntas sería para el jueves. Creo que es todo para hoy. Mi voz ya se ha acabado con mi gripa, entonces hasta ahí vamos para el día de hoy. ¿Sí? ¿Listo? Ok, hasta la próxima, hasta el jueves, Dios mediante. Hasta luego, pastor. Hasta luego. Bendición. Buenas noches, que se mejore. Ay, gracias. Buenas noches.